Saludos. Nos encontramos estudiando la unidad 1 llamada matrices determinantes y vectores cartesianos dentro del marco de la materia de Física Matemática 1. Vamos a comenzar a estudiar el numeral 1.3, que son aplicaciones, potenciación de una matriz, soluciones de sistemas de ecuaciones. Podemos observar aquí la guía de estudio correspondiente a esta semana. La semana anterior, del lunes 17 al sábado 22 de agosto, comenzamos la unidad enfocándonos principalmente en los determinantes. Terminamos esa sesión 2 de la semana 1 introduciendo la idea de matrices. Entonces, en esta semana, que corresponde al lunes 24 a sábado 29 de agosto, vamos a continuar viendo matrices y nos vamos a comenzar a adentrar en las aplicaciones de las matrices. Todavía falta ver algunos tipos de matrices y algunas propiedades para en la sesión 2 de esta semana 2 poder estudiar las aplicaciones, como por ejemplo la potenciación de una matriz y las soluciones de sistemas de ecuaciones. De forma que tenemos todavía la siguiente semana, la semana 3, para terminar de consolidar toda esta parte de vectores, de matrices y determinantes, para ya en la semana 4 poder estudiar los vectores. Entonces continuamos la guía de estudio, el contenido. Sí, es el mismo, el de la semana anterior, y vamos a seguir estudiando esto durante estas 2 semanas. Vamos a seguir y vamos a mencionar los sistemas de ecuaciones lineales. Si recordamos, en las sesiones anteriores comenzamos por ahí para definir lo que es un determinante. Si resulta que utilizando la matriz inversa podemos escribir soluciones formales a sistemas de ecuaciones lineales. Si A es una matriz cuadrada de n por n y x y h son vectores columna, entonces la ecuación matricial A por x igual a h es, por la regla de la multiplicación matricial, de esta forma. Como ya vimos antes, esta ecuación matricial, por la regla de la multiplicación matricial, se convierte en esta expresión. Esta expresión es completamente equivalente a un sistema de n ecuaciones lineales con los elementos de A como coeficientes. Entonces esto es muy similar a como definimos al inicio un determinante. No teníamos un sistema de ecuaciones, utilizábamos una notación vectorial. Entonces acá estamos utilizando la misma idea. Ahora, si A es no singular, podemos multiplicar toda la ecuación por el inverso de A. Recordemos que una matriz que no es singular es aquella que no tiene inversa. Entonces, si A es no singular, podemos multiplicar esta ecuación matricial por el inverso de A. Y esto me queda de esta forma, ¿no? Al multiplicar esto por el inverso de A, esto es igual a 1, la matriz identidad. Entonces me queda solamente el vector columna X, y esto es igual a la inversa de A por el vector columna de H. Entonces esto nos lleva a las siguientes conclusiones. Si podemos evaluar el inverso de A, entonces podemos encontrar la solución X.
2. La existencia del inverso de A, de la matriz inversa A, significa que el sistema de ecuación tiene una única solución. De los determinantes, si recordamos, entendimos que un sistema de ecuación lineal tenía una única solución si y solo si el determinante de sus coeficientes no es 0. Entonces, si la matriz inversa A existe, es decir, A es no singular, entonces es la misma condición que la condición que el determinante de A sea distinto de 0. Podemos entender cómo resolver un sistema de ecuaciones lineales utilizando esta representación matricial a través de un ejemplo. En esta sesión vamos a ver los ejemplos utilizando videos ya realizados por otros docentes. Entonces les voy a dejar en una carpeta esta sesión grabada junto con todos los ejemplos que les sugiero que vean, para después ustedes poder practicar por su cuenta con los ejercicios que están al final del capítulo en este caso el capítulo 2 de ARFChem. Entonces, en este momento ustedes pueden, terminemos la idea. Una matriz cuadrada, A es singular si y solo si el determinante de A de esa matriz es 0. Sí, entonces esta conclusión de que una matriz cuadrada A es singular, vamos a saber que es singular si y solo si el determinante, ¿sí?, de la matriz es igual a 0. Entonces, en ese momento les recomiendo que pausen este video y vayan a ver el ejemplo 1, que se titula así, ¿verdad? El video Sistema de ecuaciones en forma matricial. Es un ejemplo sencillo para poder concretar las ideas que se han expuesto ahorita. También podemos hablar sobre el teorema del producto de determinantes. ¿Sí? La conexión entre matrices y sus determinantes se puede profundizar estableciendo un teorema del producto que establece que el determinante de un producto de dos matrices n por n, A y B, es igual a los productos de los determinantes de las matrices individuales. De esta forma, lo dicho acá está expresado a través de esta ecuación. A partir de este teorema del producto de determinantes podemos obtener información adicional sobre matrices singulares, observando primero un caso especial, que un caso especial del teorema es lo siguiente. Si aplicamos este teorema, ¿sí?, y multiplicamos A por su inversa, sabemos de esto que A por la inversa de A es la matriz identidad y sabemos que el determinante de la matriz identidad es 1. Entonces esto va a ser igual, aplicando el teorema, al determinante de la matriz por el determinante de la inversa de la matriz A. Entonces eso nos lleva a definir el determinante de una matriz inversa, a comprobar que el determinante de una matriz inversa A es igual a 1 sobre el determinante de esa matriz A. Y estas son conclusiones importantes que se van obteniendo de las propiedades. Veamos ahora qué es el rango de una matriz.
Estamos hablando del concepto de singularidad, ¿no? Cuando una matriz es singular y cuando una matriz es no singular. Entonces, el concepto de singularidad de la matriz se puede redefinir introduciendo la noción de rango de una matriz. Si los elementos de una matriz se ven como los coeficientes de un conjunto de formas lineales, que es como lo hemos venido estudiando, a una matriz cuadrada se le asigna un rango igual al número de formas linealmente independientes que describen sus elementos. ¿Sí? En otras palabras, ¿verdad? Yo tengo n formas lineales. De esas n formas, el número que corresponda a los elementos linealmente independientes, entonces ese número va a ser el rango de la matriz. Por ejemplo, si una matriz n por n no singular tiene un rango n, por ejemplo, una matriz n por n no singular va a tener un rango n, mientras que una matriz n por n singular va a tener un rango R menor que n. Entonces, el rango proporciona una medida de la singularidad. Si R es igual a n menos 1, la matriz describe una forma lineal que depende de las demás. Si R es igual a n menos 2, describe una situación en la que hay dos formas que son linealmente dependientes de las otras, etc. Entonces, podemos comprender estas ideas con un ejemplo concreto. Entonces les sugiero volver a pausar el video y ver el ejemplo 2, que lleva ese nombre, rango de una matriz por determinantes. Si continuamos definiendo estos tipos de matrices, transpuesta, adjunta, y traza. ¿Qué es la transpuesta? Ya habíamos visto este concepto de transposición con los determinantes. La transpuesta de una matriz A es la matriz que resulta de intercambiar sus índices de fila por sus índices de columna. Esta operación corresponde a someter la matriz a una reflexión sobre su principal diagonal. Si una matriz no es cuadrada, su transposición ni siquiera tendrá la misma forma que la matriz original. Sí, en otras palabras, la transpuesta me está indicando eso. Cada elemento IJ debe ser de la matriz, debe ser intercambiado sus índices de filas por columna. Me quedaría entonces el elemento A intercambiado ahora JI. Entonces la transpuesta se suele denotar con una barra encima o con una T como exponente. Entonces notemos, por ejemplo, que si yo tengo un vector columna, ¿sí? Si yo tengo una matriz de una sola columna, o sea, un vector columna, al transponerlo, este vector columna se va a convertir en vector fila. Así X es igual al vector columna, la transpuesta va a ser intercambiar la columna por la fila, entonces estoy convirtiendo este vector en columna en un vector fila. La transpuesta de X, la transpuesta de un vector columna es un vector fila. De acá podemos mencionar entonces, estamos hablando de que esto es una reflexión sobre su principal diagonal, surge el concepto de una matriz simétrica. Sí, si tenemos el caso de una matriz que tras que le encontramos su transpuesta y esta matriz no cambia, entonces decimos que es una matriz simétrica, una matriz que no cambia tras la transposición, después de haber encontrado su transpuesta, es decir, que la transpuesta de A es igual a la matriz A. Entonces, para matrices que pueden tener elementos complejos, es necesario definir el conjugado
complejo de una matriz. Sí, para matrices que pueden tener elementos complejos. El conjugado complejo de una matriz, que se va a denotar como A asterisco, es definido como la matriz resultante si todos los elementos de la matriz original son complejos conjugados. Entonces vamos a ver en el ejemplo siguiente cómo calcular el conjugado complejo de una matriz. Luego, el otro tipo de matriz es la adjunta, ¿sí? Y se suele denotar por A y una daga. ¿Sí? La adjunta de una matriz A denotada como A daga se obtiene por conjugación compleja y transponiéndole, ¿sí? Entonces, una vez entendemos cómo encontrar la transpuesta y luego cómo encontrar la conjugada compleja, podemos encontrar fácilmente la adjunta de una matriz conjugando primero y luego transponiendo. O sea, de esta forma, la transpuesta de una matriz A, perdón, la adjunta de una matriz A, ¿sí? Es igual a la conjugación compleja de la transpuesta. Entonces, como se puede ver acá. Y luego el último tipo de matriz es la traza o la idea de traza. Perdón, no es un tipo de matriz, es un operador. La traza es una cantidad definida para matrices cuadradas. Es la suma de los elementos en la diagonal principal. Sí, por tanto, para una matriz A, sí, de n por n, tengo esto, ¿no? La traza de A es una cantidad definida, ¿no? Es la sumatoria de los elementos en la diagonal principal. Y aquí están, ¿verdad? A y I, los elementos en la diagonal. Entonces tenemos algunas propiedades que se pueden demostrar jugando con estas sumatorias. Se puede demostrar esta propiedad, sí, de que la traza de A más B es igual a la traza de A más la traza de B. Si también tenemos el producto, sí, la traza de una suma y la traza de un producto. La traza de un producto se puede deducir como se hace acá, ¿verdad? Tengo el producto A por B, pero solamente sus elementos en la diagonal, ¿verdad? Entonces los elementos en la diagonal del producto A por B está anotado acá, y esto por las propiedades que tienen estos elementos de sumatorio lo puedo escribir de esta forma. Los elementos en la diagonal de A por B puedo escribirlos así, y esto lo puedo, la sumatoria de I por la sumatoria de J de los elementos de A sub IJ por el elemento de BJI. ¿Sí? Observamos acá que esto es otra forma de expresar esto. Estoy expandiendo esta sumatoria y luego esto es intercambiable. Este producto es intercambiable, no pasa nada. Si pongo esto primero y esto después, es lo que se hace acá. Entonces, para al final observar que la traza de A por B es igual a la traza de B por A. Sí. Luego de todas estas propiedades mencionadas, ¿sí? Se puede observar de acá, de la traza de un producto, que la traza de cualquier conmutador es cero. Si recordamos que era un conmutador, que era esto, de entender que el producto de dos matrices A por B no es igual a B por A,
cuando estamos hablando de matrices, surgía la definición de conmutador, ¿verdad? De la sesión anterior. Entonces, de observar que la traza de A por B es igual a la traza de B por A, podemos concluir que la traza de cualquier conmutador es 0, ¿verdad? Al hacer la traza de esto igual a la traza de esto, la traza entonces del conmutador es 0. También podemos observar lo siguiente. Si yo estoy multiplicando más de dos matrices, estoy multiplicando A por B por C y encuentro su traza, ¿sí? Se puede deducir de esta ecuación que la traza de A por B por C va a ser igual a la traza de B por C por A y va a ser igual a la traza de C por A por B, lo que me está indicando una permutación cíclica. ¿Sí? Si podemos ver acá este A, cada elemento se va permutando a la siguiente posición. A, B, C, luego este A pasa para acá, B, C, A, este B pasa para acá, C, A, B. Entonces, las trazas de productos de permutaciones cíclicas son iguales. Si hay una permutación que no es cíclica, pues no podemos decir que son iguales. Ahora, para entender esto, con ejemplos, les recomiendo pausar e ir a ver el ejemplo 3, cuyo nombre es matriz inversa, transpuesta y adjunta. Ejemplos sencillos, solo para captar la idea, que es lo que se busca lograr en este momento, y luego ver el ejemplo 4 de cómo encontrar la matriz conjugada. Tiene este nombre, matriz conjugada. Si continuamos, dicho todo esto, no hemos definido otros tipos de matrices que no se habían mencionado antes, podemos hablar sobre algunas operaciones con productos matriciales, ¿no? Que se pueden demostrar, pero en este caso solamente vamos a ir mencionando. Ya dijimos, desde antes habíamos mencionado que el determinante de un producto de A por B es igual, ¿sí?, al determinante de A por el determinante de B, y eso es igual al determinante de B por A. También habíamos dicho antes que la traza de A por B es igual a la traza de B por A. Entonces, de esto, y bueno, la tercera propiedad que habíamos mencionado antes es que la traza de A más B es igual a la traza de A más la traza de B. Entonces, hay una conclusión importante que se puede obtener de esto. También se puede demostrar esto, que la traza de un escalar por la matriz A es igual a la escalar por la traza de la matriz, y esto nos lleva a la siguiente conclusión, que la traza es un operador lineal. ¿Sí? La traza es un operador lineal, acá lo podemos observar. Sin embargo, el determinante no lo es. Vamos a definir la transpuesta de un producto. Esta propiedad, si yo tengo un producto, ¿a qué equivale la transpuesta? Sí, vemos acá esta ecuación, ¿no? Que un producto es transpuesto tomando en orden inverso las transpuestas de sus factores. Entonces, si yo multiplico A por B, tengo una matriz, quiero sacar su transpuesta, pues esto va a ser igual a la transpuesta de B por la transpuesta de A. Entonces, estoy tomando esto en orden inverso y sacando por separado cada una de las transpuestas. Ahora esto se puede demostrar de forma general o con un ejemplo. Esta es una propiedad. Luego también tenemos la adjunta de un producto. ¿Sí? AB daga, o sea, la adjunta de un producto A por B es igual a la adjunta de B por la adjunta de A. Entonces es la misma idea. El adjunto de un producto se toma en orden inverso los adjuntos de sus factores. Luego, si el producto AB no es singular,
ni A ni B pueden ser singulares. Si recordemos que era otra forma de comprender las inversas de una matriz. En este caso, la inversa de un producto A por B va a ser igual a la inversa de B por la inversa de A. Entonces podemos ver que estas tres propiedades comparten esa característica de tomar en orden inverso los factores. Bien, podemos ver un ejemplo de la traza de una matriz en el siguiente. El ejemplo 5, tipos de matrices y traza de una matriz. Luego veamos la representación matricial de vectores, que ya mencionamos algo de eso. Digamos que A y B son vectores en el espacio tridimensional, ¿verdad? En R3. Entonces elijamos A como un vector fila, elijamos B como un vector columna y tendría esta expresión, ¿verdad? Vector fila por el vector columna, la matriz A por la matriz B es igual a esto, ¿no? Ahora, supongamos que si A y B ambos son vectores columna, entonces eso me llevaría a la siguiente expresión, ¿verdad? Si acá este vector, si esta matriz no fuera un vector fila, sino que fuera un vector columna, ustedes pueden observar, ¿no?, que obtendría una matriz que obedecería a esta relación. A por B sería igual a la transpuesta de A por B. Hago la transpuesta de esta, que es el vector columna, y entonces lo multiplico por B. Entonces, de aquí podemos ver que de esto que acabamos de mencionar, podemos ver que la notación matricial preserva la simetría del producto. Sí, de forma que la transpuesta de A por B es igual a la transpuesta de B por A. Sí, esto es muy útil porque estamos definiendo el producto escalar simplemente con convertir uno de los vectores columna, ¿sí?, a vectores fila, o al revés, ¿no?, uno de los vectores fila a vectores columna, y entonces así estamos definiendo el producto punto o el producto escalar, y tengo esta relación de solo hacer este cambio, ¿sí?, de transponer esta. Entonces estoy definiendo qué es el producto punto en función de la transpuesta. Luego, el cuadrado de la magnitud del vector correspondiente, esta es otra propiedad que se puede deducir de acá. El cuadrado de la magnitud del vector correspondiente a matriz A o el vector A será la transpuesta de A por A. Bien, vamos a mencionar los últimos tipos de matrices ortogonales, unitarias y hermitianas. Una matriz real S, o sea que cada elemento es real, es ortogonal si su transpuesta es igual a su inversa. Si esa es la definición de una matriz normal o una matriz ortogonal, si la inversa de esa matriz es igual a la transpuesta de esa matriz, o dicho de otra forma, como pueden ver aquí, si multiplicamos esto por S y multiplicamos esto por S,
Entonces, si el producto de S por la transpuesta de S es igual a 1, voy a estar hablando de matrices ortogonales. Si S es, puesto que S es ortogonal, si aplicamos el teorema que vimos antes, el determinante de esto, ¿sí?, de S por la transpuesta de S va a ser igual al determinante de S por el determinante de la transpuesta de S. Eso va a ser igual al determinante de S al cuadrado y eso va a ser igual a 1, ¿verdad? Porque esto es 1. Entonces de aquí vemos que para una matriz ortogonal el determinante de esa matriz va a ser igual a 1 o menos 1. Si tengo el determinante de una matriz y me da 1 o menos 1, puedo decir que esa matriz es normal, es ortogonal. Otra clase importante de matrices consisten en las matrices unitarias, ¿sí?, con la propiedad de que la adjunta de la matriz unitaria U es igual a la inversa de la matriz unitaria. Por tanto, las matrices para las cuales las adjuntas, en otras palabras, las matrices para las cuales las adjuntas sean también las inversas, tales matrices se identifican como unitarias. Una forma de expresar esta relación es así, como ya se mencionó aquí. Sí, al multiplicar esto por la inversa de U, al multiplicar esto por U, y al multiplicar esto por U, llego a esto. U por la adjunta de U va a ser igual a la adjunta de U por U, y eso va a ser igual a la matriz de identidad. Si todos los elementos de una matriz unitaria son reales, entonces decimos que la matriz también es ortogonal, ¿verdad? Porque aquí hemos definido que una matriz ortogonal solo puede tener elementos reales. Puesto que para cualquier matriz el determinante de la transpuesta de una matriz A es igual al determinante de la matriz, entonces, por tanto, tengo eso, ¿no?, que la determinante de la adjunta de A va a ser igual a la determinante de la conjugada de A. Sí, y aplicando el teorema del producto de los determinantes a una matriz ordinaria conduce a esta expresión de la ecuación 252. Sí, aplicando esto mismo que hicimos acá, determinante de U por el determinante de la conjugada de U es igual al determinante de U al cuadrado igual a 1. Es esto que hicimos acá. Por último, las matrices hermitianas. Existe este tipo de matrices cuyas características son muy útiles. Una matriz, vamos a decir que es hermitiana, o de otra forma autoadjunta, si es igual a su adjunta. ¿Sí? Para que una matriz sea hermitiana o autoadjunta, una matriz H debe ser cuadrada y además sus elementos deben satisfacer esta relación. ¿Sí? Acá podemos ver la hermítica de H sub IJ es igual a H sub IJ. O en otras palabras, el conjugado de cada elemento, obtener el conjugado de cada elemento. HJI igual a HIJ, perdón, el conjugado de este elemento, sí, HJI es igual a H sub IJ. Entonces, siempre esto observan, ¿verdad?, que tiene que ver con la simetría. El arreglo de elementos en una matriz hermítica muestra una reflexión simétrica alrededor de la diagonal principal. Los elementos cuyas posiciones están conectadas por reflexión deben ser conjugados complejos. A esto se refiere, ¿verdad?, lo que estaba intentando explicar.
Sí, los elementos que se reflejan alrededor de la diagonal principal deben ser conjugados complejos. Todas las matrices simétricas, por tanto, reales, son hermíticas. Podemos concretar esto viendo los ejemplos 6 de una matriz ortogonal y viendo el ejemplo 7 de una matriz hermítica. Vamos a quedarnos hasta acá. Visualizar bastantes ejemplos y puedo practicar, ¿verdad? Y en alguno de esos videos les sugieren, les dejan tareas como para practicar y les dan las respuestas de los ejercicios para poder desarrollarnos. Entonces, recordemos que esto es como cuando aprendimos álgebra o cuando aprendimos aritmética. Primero veíamos las definiciones y luego para ir comprendiendo era de practicar, practicar. Y la otra parte importante es la geometría de esto, ¿no? Como vimos en los primeros videos. La parte técnica, digamos, que es la que van a lograr practicando, y de ahí la interpretación geométrica.